Ya empieza desde el momento en que uno tiene contacto con el paciente. Cuando el paciente se está complicando durante el procedimiento, uno tiene que tener la decencia Claro, informar, de ¿no? solicitar al familiar y decirle la cirugía no está saliendo como nosotros pensamos. Hay dos posibilidades. Desde ahí ya uno va Trabajando al paciente, ¿no? trabajando el familiar. Pero que los cirujanos siempre se forren de billete. No, eso Que era en el pasado. En el pasado, sí, porque ahorita nunca le ha pasado que se ha quedado sin luz operando, ¿no? Sí, en el entorno público sí. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast Parce Tallón. Estamos de nuevo en la segunda temporada y qué manera de arrancar que con un tema muy común como lo que es la cirugía. Demasiados mitos, demasiados casos. Y hoy tenemos al doctor Isaías. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Un gusto tenerle de este lado, Doc. Igualmente. Si alguien no le conoce, si son los primeros minutos para presentarte, Doc, ¿qué estudia usted? ¿A qué se dedica? ¿Dónde trabaja? ¿Cómo le pueden contactar en dado caso que a alguien le interese? Pues, Ok. Bueno, soy cirujano general, soy egresado de la Universidad del Estado de La UJAT ok. como médico general y en la especialidad me gradué del Hospital General de Alta Especialidad, doctor Gustavo Rovirosa. Ok, del Robbie. Sí, Igual del soy Hospital de la Furia. de la Furia, así le dicen. Yo igual soy de la UJAT Bar, de la DAX, estudiando. Perfecto, Doc. Algo muy importante mencionar, que igual la gente que nos está viendo, yo siempre lo digo, todos los videos de internet nunca van a suplir la consulta médica, la valoración de un especialista y sobre todo varios temas, síntomas o algo, no se lo apropien, sino simplemente vayan al médico porque es importante que no se apropie ninguna enfermedad. Doc, vamos a iniciar. Es usted quien inaugura una nueva sección que le llamamos el anecdotario médico, donde pues en mis redes sociales nos hacen llegar algunas anécdotas que pasan, ¿no? Referentes al tema de medicina. Okay. Y hoy tocó sobre cirugía. Okay. Cirugía, justamente porque estamos con un cirujano y leemos la primera anécdota. Si usted quiere dar su opinión, si quiere, a lo mejor le ha pasado algo similar, ¿no? Okay. La titula como operando bajo presión. Dice literal, categoría quirófanos accidentados. La historia es: durante una cirugía laparoscópica, de la nada, se va la luz en todo el hospital. Quedamos a oscuras, solo con la luz de respaldo mínima, que pareciera linterna de celular barato. Mientras los anestesiólogos entraban en pánico, nosotros seguíamos operando porque el paciente ya estaba a la mitad del procedimiento. Después de eso, esa cirugía la terminamos bajo luz de emergencia y con la presión al 1000. Después de eso, cada vez que había mal clima, el chiste era: trajiste tus velas para la laparoscopia. Nunca le ha pasado que se ha quedado sin luz operando, ¿no? Sí, en el entorno público sí no es tan ajeno, pero sí, Sí sí llega llega a a pasar, pasar. sí llega a pasar. Y no, lo que me llama la atención es que es laparoscópica. ¿Y La- cómo le haces, no? Sí, Porque claro. todo está conectado directamente a la Sí, no es corriente. como la famosa cirugía general. Bueno, no sé, a fin de cuentas es cirugía, ¿no? Sí, Pero la cirugía abierta la es cirugía abierta, distinta, ¿no? pues. Pero Que sí, es un poco más manual, ¿no? sí. Y en esos casos, ¿cómo le hacen? O sea, entra la planta de emergencia por obvias razones, ¿no? Sí, sí me da la curiosidad porque sí hay en un quirófano están las salidas de emergencia de electricidad, Ujú. ¿no? Y ya automáticamente inicia, ¿no? Ajá. El problema es que en las laparoscópicas, no sé, no Claro, sé. sí. Igual depende de dónde haya estado, ¿no? O sea, Sí, también, sí, también, también. porque hay de clínicas a clínicas, ¿no? Sí, claro. Que no cuentan con eso, ¿no? Y definitivamente en los hospitales, pues los hospitales tienen que tener un tiempo de emergencia en donde todo tiene que volver a funcionar, Sí, si no, no. ¿cómo? Perfecto. Vamos con la Que, segunda. Ah, dígame, que dígame. también ha pasado, hubo hace poco, bueno, hace un buen rato, que hasta salió en noticia nacional aquí, precisamente en Rovirosa, que precisamente con las luces de los celulares, en una cirugía abierta, todo el mundo estaba alumbrando en lo que se terminaba No. la cirugía. Sí. Ala, y ahorita vamos a hablar justo de eso porque hay una diferencia abismal, yo creo que usted lo sabe perfectamente, entre operar en un público o en un particular, ¿no? Este,
básicamente no sea por la cantidad de insumos, la calidad, ¿no? Supongo muchas cosas, la saturación de pacientes, ¿no? Y Sí, ahorita más adelante lo vamos a hablar para que ustedes lo tengan en cuenta. ok. Entonces, ¿le parece si vamos con la segunda anécdota? Y dice el paciente que quiso escapar en plena cirugía. Lo titula así, categoría sedación fallida. Tenemos un paciente programado para cirugía menor con sedación, todo tranquilo, hasta que el paciente, ya medio procedimiento, abre los ojos, ve todo el ambiente del quirófano y dice, yo no me quiero operar. Intentó salirse de la camilla a mitad de la cirugía, con todo y sonda puesta. Tuvimos que sujetarlo con 3 personas mientras el anestesiólogo corregía la dosis. De esa experiencia aprendí que siempre, siempre, siempre hay que checar 2 veces la profundidad de la sedación. Sí, suele pasar, suele Sí pasar. suele pasar, sí es común eso. No tan común, pero en los pacientes que, digamos que usan ciertas sustancias. Mm, Entonces, muchas veces los medicamentos anestésicos pues, no, no no son tan agarra, efectivos, ajá, como una claro. persona que Sí, ya tiene tolerancia, ¿no? ajá, Al tiene medicamento. exactamente a cierto tipo de Y en sustancias, ¿no? esos casos, obviamente, el anestesiólogo aumenta la dosis, ¿no? Sí, desde luego. Pero lo curioso es que durante esa cirugía solemos bromear igual con los pacientes. Bueno, con el anestesiólogo, Claro. diciéndole al paciente, oiga, lo estamos operando, acuérdese, no se Sí. levante, y ya, duérmase. Además, Sí, sí, me da risa que luego hay unos videos que uno ve en redes sociales y que hacen comparativa. Lo que pienso yo que está durante un quirófano. ajá, Y ya la realidad de que en el quirófano están diciendo otras cosas, sí, chistes y que hay la sí, música. sí. Sí, el ámbito, el ambiente en el quirófano es muy, muy divertido de alguna manera. Claro. Pues estás escuchando música, o sea, te la pasas bien. Sí, y aparte yo creo que es importante porque estar en un ambiente tranquilo te ayuda a relajarte, Ajá, procedimiento exactamente. tranquilo, traigo música, ya comí, porque me imagino que así todo presionado, pues sí, ¿no? Sí, sí. Y pues un quirófano, bueno, durante una cirugía, aunque todos somos profesionales, de repente sí se nos sale lo bastante corriente. Sí, la verdad. Y bueno, ya entrando en el podcast, pues estamos hablando de la cirugía, ¿no? ¿Usted cree que hay una diferencia entre operarse en un público y en un privado? Sí, 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 sí. Pero más que nada en cuestiones de insumos, Ok, Los insumos sí hay una gran diferencia. Desde luego en un privado, pues debido a al prestigio que tiene que mantener el hospital, tiene que tener todos los insumos, sí o sí. Y aparte, pues su población no es tanta, ¿no? Para el privado depende del acceso que claro, tengas, pues. Y en el público, aunque con sus limitantes, de todas maneras el trabajo sale siempre. siempre sale. Sí. Y en esos casos, cuando hace falta algún insumo, es donde ahí está que se cancela una cirugía o tienen como protocolos de que el instituto lo consigue o el paciente a veces lo pone. ¿Cómo se manejan ese tipo de casos, no? Sí pueden pasar dos cosas. Es muy diferente, no sé, digamos, un instituto como el IMSS, Ok. en donde los números cuentan. O sea, si un paciente se difiere, es un problema para el instituto. Entonces, y en esos casos el mismo instituto se encarga de conseguir todos los materiales. En ese sentido, sí, yo creo que no me quejo, son bastante eficientes. Muy diferente, digamos, a los de la Secretaría, que a pesar de que hay limitantes y sí se resuelven, ahí es donde muchas veces el ingenio es donde Claro. aparece, las improvisaciones y todo eso. Aunque también los directivos tienen la capacidad de poder mover las Sí, piezas y conseguir gestionar. los materiales. Igual y entre hospitales también se entiende, sobre todo cuando hay urgencias grandes y donde no podemos entrar a operar si no hay los insumos, Claro. se mueven. Sí, porque arriesgas tu cédula prácticamente, Sí, ¿no? sí, Sí. sí. Meterte a operar sin lo necesario, lo básico, puede salir mal, ¿no? Sí, cualquier cosa puede salir Y en mal. este caso que habla del ingenio, ¿no? Se caracteriza mucho que los mexicanos somos muy ingeniosos, ¿no? Sí, De que si falta algo, nosotros lo hacemos. ¿Qué es lo más curioso e ingenioso que usted ha hecho en una cirugía con su híjole. equipo? En el caso de las exploraciones de vías biliares, hay cierto instrumental que se debe de tener para Ok, poder realizar ese procedimiento, pero si no hay, lo que haya. O sea, hasta una sonda pequeña ahí truqueada la puede uno introducir a la vía biliar, por ejemplo,
y poder sacar las piedritas. Las piedritas. Siempre se puede, siempre se puede. Sí, nada más que, como quien dice, hay de casos a casos, Sí, ¿no? hay de casos a casos, desde luego. Y lo que no se puede, pues con la pena no se puede. Claro, y es donde a veces llega el descontento de los pacientes. No es que no me quisieron operar, que no sé qué. Y eso, sumarle que hay requisitos para tú operarte, ¿no? El paciente que lo mandan a bajar peso, un Ujú. diabético con 700 de glucosa. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es importante que me gustaría preguntarle, Doc, cuando está esa famosa consulta preoperatoria, elaboración del paciente, ¿cuáles son cuestiones que el paciente no puede llegar a operarse? Como la estamos mencionando, mal control de glucosa, etc, etc, no sé, que para que los pacientes tengan en cuenta de que ese cirujano no me quiso operar. No, Ujú. tú tienes que tener este proceso para poder entrar a cirugía, ¿no? Sí, sí, claro. El descontento de los pacientes siempre va a existir, tanto en el medio privado como en el público. Pero uno tiene que ser lo más claro posible con el paciente, sobre todo decirle que los riesgos Claro, de un procedimiento quirúrgico cuando no se tienen las condiciones. Si no se tienen las condiciones, uno tiene que decirle con claridad qué es lo que puede pasar si se opera. Si uno tiene el tacto suficiente para decirle al paciente, el paciente lo entiende. A sí. mí me han tocado, desde luego, pacientes que son muy bravos y muy... Sí, pero si uno tiene esa delicadeza de explicarles de manera clara, el paciente lo va a Lo va a entender. entender. Sí, Sí, y al final de cuentas es para un bien del sí, paciente, es ¿no? para un buen Y paciente. también yo creo que uno porque dice, si este paciente lo meto a operar, me voy a tener un broncón, porque sé que va a ser un paciente que no va a cicatrizar bien, que se le Ujú. puede generar, no sé, etc, etc. Y ahorita que mencionamos esos riesgos, eh, hay de casos a casos y la medicina pues no se puede individualizar muchas veces, ¿no? Pero por ejemplo, le ha tocado casos donde no requiere operar a un paciente, pero el paciente está duro y dale que se quiere operar. O viceversa, que requiere, yo creo que es más común, requiere operarse, pero no se quiere operar. Sí, hay de los dos lados. Sí, sí, hay muchos pacientes y sobre todo familiares que presionan, ¿no? Que presionan porque Claro, muchas veces están mal asesorados o suele pasar que pues en nuestro México lindo y querido, ¿no? la comadre. La comadre le dijo que se Sí, tenía que operar porque tuvo un familiar que le pasó igual y que no lo operaron y se murió y todo, ¿no? Pero ahí es donde uno entra con su ética y claro, le plantea de manera clara al paciente qué es, y le tiene que uno explicar con peras y manzanas, claro. básicamente, para que el paciente o el familiar pueda entender. Hay a quienes sí se puede convencer de lo contrario, hay quienes no, pero pues eso ya es cuestión de cada De quien. cada quien, ¿no? Y quienes sí se tienen que operar y no se quieren operar, por muchas razones, muchas veces por miedo. Claro, Sí, sí. que eso es algo que es muy genuino, ¿no? De la A la naturaleza. anestesia, ¿no? Sí, Que, claro, a la anestesia, a las complicaciones mismo, porque también uno cuando les dice a los familiares de todos los riesgos, ahí es donde se empiezan a echar para atrás y dicen, no, yo a esto sí no mejor le ni me hago entro. nada. Sí, pero al final quien tiene la última palabra siempre va a ser el paciente. ¿Y tiene usted alguna anécdota de un paciente que dice, no me opero, y ya luego lamentablemente murió o se complicó feo, algo que le haya pasado así de experiencia? Sí, sí, es algo bastante común. Aunque parezca que no, pero sobre todo yo creo que es en los pacientes que, como repito, vienen muy mal asesorados Claro, y van con un médico, ya les entrega un pronóstico, no se convencen, pasa una semana o 2 días, van con otro, no se convencen, pero en ese tiempo el pronóstico va cambiando. claro, sí. Sí, conforme avanza el tiempo va cambiando y cuando llega con un último cirujano, no sé, ya el pronóstico que le habían planteado al principio ya no es el mismo que al final. Claro. Entonces, y sí, toca que muy complicados o que definitivamente pues Ya no hay que hacer ya nada. no hay mucho que hacerles, sí. Sí, O que quedan perfecto. con muchas secuelas. Claro, y esa es otra situación, ¿no? Porque referente a una de las ventajas, ¿no? De la cirugía laparoscópica es el grado de invasión, ¿no? Sí. Y de las complicaciones posquirúrgicas, ¿no? Como la formación de adherencias, de hernias, volvulos, etc, etc. ¿Cuáles son las consecuencias
más comunes de una cirugía. Y esto no lo digo como para asustar a la gente, sino para estar en un panorama real de que muchas veces no es culpa propiamente a lo mejor del médico, sino es de un mal cuidado del paciente que la operaron a don Paquito y a los 2 días ya andaba en la mata de guayaba, ¿no? Un ejemplo así, Montando o a sea, caballo. montado en caballo, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones más comunes que pasan después de una cirugía o postquirúrgica? Muchas tienen que ver con el entorno en sí del paciente, o Ok, sea, de su condición clínica, de cómo llegó. Los mal cuidados también pueden ser, aunque no son el común denominador, porque muchas veces después de una cirugía, pues hay dolor, ¿no? claro, sí. Pero siempre va a haber un abuelito por ahí intrépido que le gusta la acción, Las entonces, mamás, ¿no? sí, o una mamá ajá, que no puede estar acostado, no puede estar reposando, entonces ahí es donde aparecen esas complicaciones, que muchas veces son mínimas, ¿no? Por ejemplo, que se le abre la herida, Claro. que se infecta poquito, pero pues es algo que no es algo que no se pueda resolver, pero sí Claro, pasa. sí Sí. pasa. Y a la par de esto, ¿qué no debería hacer un paciente operado? Así en general, porque obviamente, no sé, no es lo mismo que te operen del hombro, un ejemplo, a que te Ajá. operen una apendicectomía, ¿no? Un ejemplo. Pero así en manera general, ¿qué es lo que un paciente no debe hacer posoperado? Primero, y eso sí, eso yo creo que sí en casi la mayoría de la cirugía. Primero es quedarse postrado en cama, o sea, Ok, así como ya me operaron y ya. estoy inválido, ¿no? Sí. Se tienen que mover, eso es muy importante para la recuperación de las cirugías. La otra es limitarse con la alimentación, ¿no? O sea, Ok. porque luego hay muchos mitos en torno, ¿no? Sí, claro, Que si comen pescado, que si comen huevo, que se pueden infectar las heridas, y en realidad no, el cuerpo lo que necesita es proteína y alimento claro. para que esas heridas o esas cicatrices Sanen, cierren, ¿no? Sí. sanen, sí. Perfecto. Y además de eso hay otra cuestión que no el paciente debería hacer. Referente, por ejemplo, un paciente con una operación abdominal, ¿cuánto tiempo de que operan a recuperación de hacer sus actividades normales? Va variando, depende del tamaño de la cirugía, pero en general desde los primeros, desde las primeras 24 horas, si no tiene ninguna limitante en sus extremidades, puede caminar, al mes ya puede, a la semana y media ya puede Ya empezar a puedo. hacer actividades Ok. básicas, lo que normalmente hace sin esfuerzo, al mes ya un poquito más esfuerzo y ahí a los 3 meses incluso ya pueden hacer Su vida diaria, su ¿no? vida diaria, ajá, su vida normal. Perfecto, Doc. Y ahorita que estamos hablando, ¿no? De la cirugía antes, después, usted como cirujano y en su experiencia, ¿ha tenido de casos a casos, ¿no? Sí. Desde los casos fáciles que de volada salen hasta los casos más complejos, ¿no? Ujú. ¿Cuál ha sido su cirugía más compleja? La que dice, esta cirugía definitivamente marcó, pues, mi vida, no sé, al quirófano, etc., no sé. Sí, en el entorno, bueno, yo me formé en un hospital De la furia. de trauma, entonces, y allí las cirugías de trauma son una cajita de Pandora. Nunca sabe uno qué es lo que se va a encontrar, sobre todo por la urgencia. Y si de repente llega no sé, el que recibió una herida por arma de fuego y Claro, uno, no, y uno lo opera y se encuentra cosas terribles, ¿no? claro. Entonces, y uno tiene que tomar decisiones allí. Yo creo que de todas las cirugías, para mí esas son las más complejas, sobre todo porque por la urgencia uno tiene que tomar decisiones en un instante, ¿sí? Claro, Y esas cirugías sí, sí te forman el temperamento, o sea, te forman el carácter, ¿no? Entonces, creo que a mí me tocó uno de esos una vez en donde ya parecía que todo estaba resuelto y de repente vamos a hacer una segunda revisión y encontramos el problema mucho más grande de lo que habíamos previsto, ¿no? previsto y entonces Ah, hay que extender la cirugía, hay que prolongarse más, hay que claro. hablar con los familiares y decirle que hasta donde sabíamos su pronóstico era bueno, ahorita ya no Un tan bueno. cambio, sí. Sí. Y justo eso, una de las preguntas ahí importantes es el pronóstico, ¿no? Porque cuando uno está, un familiar, cualquier persona está en cirugía, normalmente uno está con una intriga. Ujú. Entonces, no sé, nosotros, una cirugía. Pero hay casos de que entró a cirugía y no salió. Eh,
¿Qué pasa en esos aspectos o cómo usted le puede explicar a la gente un poco lo que mencionó ahorita, de que el paciente entra bien a cirugía, Ujú, entre comillas podemos ver, porque si estuviera bien no estuviera ahí, ¿no? Pero sí. por ejemplo, llega el paciente, ¿no? Y como usted comenta, tiene otros datos que ya el paciente ya está complicado, a mitad de la cirugía, etc, etc. ¿Cómo usted le puede explicar a una persona, ¿sabes qué? Pues eso está bien, pero puede pasar a esto, ¿no? Y parte de eso va, ¿no? Incluso en la cirugía, en la consulta preoperatoria, ¿no? Es correcto. Cuando la cirugía empieza desde el momento en que uno tiene contacto uno con el paciente, desde ahí empieza la cirugía porque allí es donde uno empieza a plantearse todas las posibilidades. Y yo creo que una de las cosas que hacemos o que debemos de hacer todos los que nos dedicamos a la cirugía, a la que sea, es ser claros con el paciente, ser Honestos, ¿no? honestos, ser específicos. Y hay una cosa que se llama consentimiento informado, en donde ellos tienen que plasmar ahí con su firma, que se da por entendido cuáles son las complicaciones. Y desde allí uno le plantea la situación. La Claro, cirugía puede salir bien, pero su pronóstico después puede cambiar, ¿no? claro, Eso lo tiene que entender el paciente y el familiar desde antes de la cirugía. Yo creo que eso amortigua muchas cosas. claro, sí. Sí. No, y aparte que la gente tenga conciencia que hay criterios que te ponen, o factores de riesgo que llevan a idealizarte de que una cirugía Ujú, puede salir mal. No es lo mismo don Jerónimo de 70 años, 80, ok. que ya está el viejito ya, pues, o sea, en las últimas, a diferencia, no sé, de un joven que entra por una apendicectomía, Ajá, ¿no? sí. Y en este limbo y en esta búsqueda de información sobre qué cosas sí, qué cosas no, ¿cómo usted maneja esos casos donde lamentablemente me imagino que le ha pasado, el paciente fallece en cirugía? ¿Cómo es ese abordaje al paciente decirle? No sé, es que lo digo porque la gente tiene en las películas, ¿no? Que sale el médico, ¿no? Con su Ajá. bata. Muchos No, clichés, ¿no? muchos clichés, no, pues es que no pasó la cirugía. Así, no sé, ¿cómo se Ajá. maneja en la vida real esos casos, no? No hay forma fácil, no hay forma fácil. Cuando el paciente se está complicando durante el procedimiento, uno tiene que tener la decencia Claro, informar, de ¿no? solicitar al familiar y decirle la cirugía no está saliendo como nosotros pensamos. Hay dos posibilidades. Ujú. Desde ahí ya uno Trabajando al paciente, ¿no? va trabajando al familiar, ajá, de lo que puede salir mal. Y si las cosas no salen bien, digo que no es deseable para nadie, Claro, pero si las cosas no salen bien, uno tiene que enfrentarse a la situación, ser claro. Y muchas veces los familiares ya entienden, sobre todo cuando uno ya le explica la gravedad de su familiar, ¿no? Ya, claro, ya están preparados y comprenden, la mayoría comprende que pues ahí lo que nosotros hacemos es pues salvarle la vida, querer salvarle la vida, es el claro. propósito, pues no se pudo, también uno tiene que decirles así con todas sus letras, no se pudo. No se pudo. ¿Se acuerda la primera persona que Sí, le dijo no se pudo? sí, 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 uno siempre se acuerda de sus, Y, de y sus el primeros. impacto emocional, ¿no creo? Eh, Me imagino que la reacción de la persona es ser como entrar en shock, sí, llorar, claro, gritar, de que claro, ¡ah! claro. Ya con el tiempo uno se va, no desensibilizando, sino va encontrando maneras Claro, sí, de hacer lo menos doloroso posible, pero no hay forma fácil, pues, porque uno también se pone en el zapato del familiar, o sea, se tiene claro, que poner en ese papel, ¿no? Pudiera ser mi hermana, pudiera ser mi hermano, no sé, un claro, hijo, sí. La entonces, mamá, sí, ¿no? sí, uno tiene que tener la suficiente empatía para poder hacer Claro. para poder informar ese tipo de cosas. Sí, y de hecho lo comento porque hay muchas situaciones que escapan del control del médico y del Sí. paciente, pero hay situaciones que sí recaen en el paciente. Y Ujú. eso lo quiero tocar mucho porque, como mencionábamos, complicaciones pueden venir de un mal periodo preoperatorio, si se le puede llamar, ¿no? Del Ujú. paciente, ¿no? Mala alimentación, no se apega, etc, etc. Entonces, la gente que nos ve, por favor, si un día van a entrar a cirugía, recuerden que si sus médicos las mandan o los mandan a bajar peso, no es por otra cosa, sino más que su cirugía tenga, no sé, un mayor, ¿cómo Buenos decirle? resultados. Buenos resultados, ¿no? Que sea más fácil para el médico.
Y Doc, llega a este punto, ¿no? Que estamos hablando acerca de la cirugía. Y una pregunta clave que le mandé por ahí es si usted pudiera cambiar una cosa en el sistema quirúrgico en México, ¿qué haría o qué mejoraría? Del sistema quirúrgico. Este, mm, el sistema médico mexicano, a mí desde mi punto de vista, me parece que es muy Ok, bueno. Es muy bueno. La mayoría de los médicos viven actualizándose todo el tiempo, ¿no? No nada más los cirujanos sí. o los que nos dedicamos a la cirugía en general, ¿no? Llámese urólogos, oncólogos, El internista, ¿no? ¿sí? También los clínicos también viven actualizándose. Y a mí se me hace que sí es muy bueno. ¿Qué nos falta? Yo creo que democratizar un poco más la información entre Ok. nosotros los médicos, es decir, filtrar información nueva, Mm, ser, ¿Con más unidos sería la palabra? No. compartir la información que de lo nuevo. Claro, sí. Lo ideal sería que tuviéramos más tecnología, ¿no? Como en Estados Unidos, pero bueno, al final Sí. de cuentas, pues ahí Pero, vamos, ¿no? Eso es una cosa que no se da de un día para otro. sí, claro. Sí. No, y trabajar en conjunto, ¿no? Porque no sé, ¿usted qué opina, por ejemplo, de los congresos médicos? Porque veía por ahí un video que decía un doctor que conozco que al final de cuentas los congresos terminan siendo más una presentación egocéntrica a veces de los propios presentadores, ¿no? Ujú. Que decía, Se o la sea, llegan a medir, se ¿no? la llegaron a medir, sí, que dice, no, decía el doctor, dice, a mí mejor ponme un caso gravísimo y lo solucionamos con esto, improvisamos de esta manera y todo, ¿no? O sea, que como usted dice, no, a veces la información no fluye, pero de todas maneras, igual yo eso sí lo he notado, digo, de las personas que conozco, ¿no? Que se actualizan, ¿no? Ahorita con internet, pues te actualizas. Sí, todo es más rápido. Hasta en redes sociales ya ves una nueva actualización de tal y ya, pues ya la estás viendo, ¿no? En Twitter suele pasar mucho eso. Sí, salen muchos ahí de que no te acuerdas de tal cosa y sale. Y ahí aparece. Perfecto. Doc, y entonces hablábamos un poco al inicio de usted, las cirugías que usted hace. ¿Cuál es la cirugía más común que usted hace? Las depende del ámbito en el que me mueva, pero son las cirugías de vía biliar, la vesícula, Ok. hernias, Her- es algo que opero bastante. Mucha hernia. Mucha hernia, sí. Sí. Hay muchos factores aquí que hacen que los pacientes, una gran parte de la población tenga hernia. Entonces, Claro. hernias va a haber siempre, siempre. Y vesícula, Y ¿no? vesículas, pues ya sabemos, ¿no? Un tipo de Hijo. alimentación y Ya, todo eso. Sí, esas son las más las comunes. más comunes. Y cuando está usted en el quirófano, no sé, cuando están cortando con el bisturí huele a carnita quemada, ¿no? Le da hambre. Pero ya un poco más así, en serio, es cómo usted maneja, o me imagino, ya ahorita ya está acostumbradísimo, pero esos olores, ¿no? Supongo, ¿no? Ah, El sí. ver la sangre, porque Sí, supongo sí. que cuando entró, pues sí, hay gente que se desmaya, ¿no? Sí, bueno, de hecho desde la universidad, desde Sí. la formación universitaria, uno ya como que va entrando en materia y como que buscando su caminito, ¿no? Y le van gustando ciertas áreas de la medicina. Entonces, ya cuando tienes tu primer contacto, obviamente sí, Sí, si no habías visto antes eso, te impresionas bastante. claro, sí. Pero te vas adaptando, eso es bien fácil. Y sí pasa mucho que en las cirugías abdominales, un paciente perforado huele a casi Ay, a cadáver, ¿no? O huele mucho a excremento. Entonces, excremento. son cosas que uno se tiene que acostumbrar, pues. Estómago fuerte, ¿no? Sí, tiene que tener un Y estómago qué es lo fuerte. más asqueroso así que usted diga, esto fue lo más asqueroso que me tocó en una cirugía? Híjole, de las cosas más feas son por ejemplo, los síndromes de Fournier. Esas cosas Uf, son sí, terribles. Digo, es triste para el paciente, pues, claro. pero sí es, Apesta, ¿eh? olfativamente, sí, sí, es muy Sí, impresionante. pero impresionante. Ah, perfecto. De hecho, esa fue una de mis primeras cirugías como residente. Gangrena de Fornia. Sí, no me puedo olvidar de esos olores. Le hicieron una maldad, ¿no? De Sí, enviarlo.
Sí, haz de cuenta que me cerraron la puerta y opéralo tú. ¿A poco así? Sí, no textual, pues, pero Claro, claro, sí, sí. nada más faltó eso. Porque Sí, nadie lo quería agarrar. sí, 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 nadie lo quería. Pero esas gangrenas son difíciles, las de Fournier. Fournier, ¿cómo le llaman? Ajá, es que como son extensiones grandes de tejido que ya pues prácticamente están infectados, es un calvario, pues, porque hay Claro. que operar una y otra vez. Pero en esos casos, yo una vez vi una, pero ¿cómo se va cortando? Se va... Hay que ir quitando todo lo que ya no, todo lo que está pues podrido, ¿no? Digamos, infectado, hay que ir limpiando. Es lavar, limpiar, lavar. Y en ese espacio que queda, ¿qué queda ahí? O sea, o sutura. Ahí se van haciendo procedimientos cada vez conforme se va desinfectando, se va haciendo procedimientos, digamos, como de cirugía plástica, ¿no? Ir Mm. avanzando colgajos, pedazos, uniendo para que se vaya cerrando y se haga una buena cicatriz, ¿sí? Ah, la- Sin dañar tejidos importantes. Claro, sí. Sí, No, sí, supongo, ¿no? sí. Y entonces, Doc, ahorita en su ámbito, ¿ahorita está en la pública o en la privada? Estoy, híjole, Como un híbrido. como buen médico, ajá, Como en la privada y la pública. pues trabajo en dos instituciones y también ejerzo la medicina privada. Perfecto. Entonces ahí estamos en el consultorio, Consultorio. en el hospital Aire, ahí Ahí estamos. van a aparecer sus datos aquí abajo. Sí, Y le mencionaba esto porque no sé si, bueno, sí, sí, usted lo sabe perfectamente, ¿no? De que está esta creencia o ideología de que, bueno, en algunos casos sí, en algunos casos no, pero que los cirujanos siempre se forran de billete. no, Que eso era en el pasado, en el amigo. pasado, sí, 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 porque ahorita incluso pensar que medicina te va a dejar lana, no, no, ya no te deja lana, así no, como... no, 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 ya no. En los tiempos de los abuelos de la medicina, yo creo que ya ni los que todavía ejercen y que ya están grandes, no, No más, ¿eh? no, no. Para comer Sí vives bien, bien, sí, 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 vive, para comer bien, sí. claro. Pero para hacer dinero, no, pues Otras especialidades, hay ¿no? otras cosas mejores. Sí, porque es que mucha gente dice, si quieres lana, vete a cirugía, vete a oftalmo y Ajá, vete a creo que no, plástica, ¿no? plástica, ajá. Plástica, sí, vete. Pero pues ya ve que igual ahorita varía mucho, ¿no? O sea, Hay mucha más competencia ahora. hay muchos, o sea, ahorita hay universidades por todos lados, o sea, Ah, de sí, medicina, ¿no? también los sacan como, no sé, Como, como como, salchichas, como nuggets. y como no, es que es la verdad porque sale y al final de cuentas compiten por campo clínico. Sí, aunque honestamente siempre van a hacer falta médicos, siempre van a hacer falta especialidades. Ahorita están haciendo falta subespecialidades, no hay, o sea, no hay ni en la pública, en la privada están saturadas las agendas, entonces hacen falta, sí hacen falta, a pesar de todo, siguen haciendo Sigue falta. haciendo Y falta. médicos, pues siempre van a hacer falta. Claro, A lo mejor quizás de ahí es donde viene el mito de que pues estudia cirugía o estudia medicina y te va a ir bien. Pues, pero, o sea, no te va mal, pero pero pues tampoco te da. Pues más o no, igual no alcanza para un depende. camaro todavía. Sí. Sí, perfecto, Doc. Y en esta pregunta, digo, es un poco controversial. Hablaba una vez con un doctor y es que cómo hay ese manejo, digo, que usted conoce que a veces se meten a pacientes a operar que no se deben de operar, ¿no? Ah, Como eso. la ética profesional, ¿no? Que muchos dicen, ¿no? Pues yo no conozco a nadie, o sea, yo no he conocido a uno que lo haga, pues no dudo que sí lo debe haber, Claro, sí. pues como en todo, ¿no? Al final de cuentas somos seres humanos y Sí, algunos pueden estar movidos por la avaricia y eso. sí, claro. Pero que yo conozca, no. Pero debe de haber por ahí uno que otro Que malandrín. sí. Malandri. Perfecto, doctor. Doc, ¿algo más que le gustaría agregar? ¿Algún tema que le gustaría tocar? Este, pues no, ahorita en el país atraviesa por una situación muy difícil. Claro. Entonces, y aunque parezca que hay cosas que se pueden resolver, se necesita mucho más, mucho más pericia, se necesita Ok. evaluaciones por médicos especialistas.
Si no las pueden encontrar, digamos, esto es como un clic, ¿no? Un promocional. Sí, Si no lo pueden encontrar en la medicina pública, también se pueden acercar a la medicina privada. creo eso. Ahorita hay hospitales incluso que tienen fundaciones en donde apoyan a personas que tienen bajos recursos para que tengan acceso a salud de calidad. Claro. Este, O un seguro médico a o veces, un ¿no? seguro médico, ajá, también es muy bueno que si tienen cuando menos un poquito de solvencia, contraten un seguro médico. Claro, No es que el sistema de salud sea malo, sino simplemente que eh, somos demasiada población. claro, Y si sí. nosotros podemos darle, no sé, la oportunidad a alguien que no tiene a tener acceso a salud y yo sí la puedo pagar, pues, Claro, dársela, ¿no? Un poco. ajá, exactamente. Y Doc, una pregunta, en ese caso, es que a veces la gente tiene la idea de que estar en medicina, ir a la privada es muy caro, pero a veces hay paquetes, ¿no? A veces hasta con la tarjeta de Ujú. crédito lo pagas, Sí, ¿no? también se pueden ajustar los presupuestos, Claro, digo. Al final de cuentas, lo importante es resolver el problema. claro, Y esto sonará muy cliché, pero pues la salud no tiene precio. Digo, lo ideal sería que no nos enfermáramos, claro, ¿no? sí, Pero si te enfermas, pues que tengas el acceso, ¿no? claro, El acceso a salud de calidad. Digo, la Secretaría de Salud en general es de muy buena calidad. Yo creo que es un sistema de salud bien establecido. El problema es que muchas veces somos tantos mexicanos que... claro. y- Y eso es lo que la gente no entiende, ¿no? sí, De sí, cómo funciona el sistema de salud mexicano, ¿no? sí, sí, sí. Nos falta mucho para muchas cosas, pero en realidad sí es bueno y está muy bien estructurado. Pero sin ser redundante, pues sí Sí, hay que, somos demasiados. Entonces, y los que puedan tener acceso a la salud privada, pues hagan, de verdad, se pueden ahorrar muchas cosas, o sea, muchas complicaciones que ya no van a costar cierta cantidad, sino complicaciones que incluso hay personas que sacrifican todo un patrimonio de vida porque no se pudieron atender a tiempo, no se quisieron atender a tiempo. claro. Eso es muy de personas con ideas más arraigadas, ¿no? Ujú. Y llega a pasar eso. Sí, sí, es que como se dice, a final de cuentas la salud no se escatima, ¿no? Sí, No, sí, y, sí. y más que es un tema quirúrgico que a veces puede poner ahí al paciente, ni le piensas, o sea, ni le Ujú. piensas. Sí, sí, sí. Perfecto, Doc. Doc, para ir cerrando el podcast, ¿hay un mensaje que usted le quisiera mandar a la población que nos ve? Un mensaje como usted como cirujano, bajo su experiencia, bajo su juicio, bajo todas las premisas que lo componen a usted, ¿qué Ujú. usted le diría a la población en general siendo usted cirujano? O sea, en cuanto a salud, este, hagan ejercicio. Hagan ejercicio, no se excedan en calorías, no consuman Claro, cosas que dañen al cuerpo. Esa es una. La otra es eh, quitarse la pena, ¿no? Quitarse esos como, ¿cómo se puede decir? Como, barreras, ¿no? ajá, barreras de ideologías y vayan con un médico. A veces hay médicos que son muy éticos, yo creo que la mayoría lo son, que si definitivamente no pueden pagar una consulta, cuando menos los puedan orientar, ¿no? Claro. Pero lo que lo hagan con profesionales, con gente que sepan, con la especialidad adecuada, ¿sí? Este, y más que nada eso, ¿sí? Tratar de no escuchar, de no hacerle caso a mitos, Sí, pues. a charlatanes, ¿no? Ajá, sí, porque en realidad eso no deja nada. De todos modos les van a quitar parte de su patrimonio. No háganlo con personas que estudian, con personas que se sacrificaron, digamos, una vida. No había. No, y aparte, yo le digo a la gente que si tiene duda, en el buró de cédulas profesionales, ponga el nombre completo del médico. Ujú, Y ahí le va a aparecer todas las cédulas que tenga. Si son, depende de la especialidad, pero a veces le va a aparecer una médico general, luego la de médico general y la especialidad, y si tiene su ujú. especialidad o maestría, ahí le va a aparecer. Porque pues sí hay mucha gente que lamentablemente hace procedimientos sin saberlo. Es Y es donde correcto. está el, Y ahí es el, donde el- está el el punto. problema. Sí, uno como cirujano tiene que saber sus competencias, Claro, pues. sí. Sí, hay cosas que sí nos salen bien, o sea, porque la cédula
La cédula da para que puedas hacer lo que tú quieras. Claro, sí. Pero ahí es donde entra lo ético, qué es lo que sí puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Sí. Lo que no debes. Si te sale muy bien, si tu tasa de éxito es impecable, adelante, ve mejorando y todo eso. Pero si no le sabes, chavo, ahí no te metas, No te porque metas. te vas a meter en un problema. Claro, mejor Sí, ni lo toques, ¿no? mejor ni lo toques. Mándaselo a alguien que sepa, pues. Sí, pues sí. Y ya, punto. Perfecto. Doc, le quiero agradecer mucho su tiempo el día de hoy. Amigos, recuerden que cómo lo pueden encontrar ustedes, a usted, doctor, perdón. Número telefónico, si alguien quiere alguna consulta, alguna cita. Sí, yo estoy en el Hospital AIR, ahí estoy en el 404, estoy en las mañanas. Ok. Ahí ejerzo medicina privada. Me pueden encontrar en Doctorales, solamente escribe mi nombre, cirujano Isaías García o... Ajá, así. Sí. Yo creo que hay muy Sí, así pocos cirujanos aparece, que sí, se así llaman aparece. Isaías. Sí. Sí, Entonces, perfecto. y me pueden encontrar en Doctoralia, ahí también, ahí se puede agendar cita de forma directa. Perfecto, doctor. Y amigos, a todos los que se quedaron a este episodio, recuerden suscribirse en cualquier plataforma que nos estén viendo. Y recuerden, como siempre lo decimos, no se automediquen, la medicina siempre va a ser individualizada. Y nos vemos otro domingo con otro episodio. Hasta luego.